Hola. Hoy hace ya más de 26 años que los ciudadanos españoles pudimos elegir por primera vez en unos comicios a nuestros representantes al Parlamento Europeo. España pudo entrar en la Unión Europea en 1986 y era conocida como la Comunidad Económica Europea. Ha llovido mucho ya desde 1987 y el Parlamento Europeo ha sufrido muchas modificaciones. Hay que tener en cuenta de que se creó en 1979 y que tan solo lo formaban 410 eurodiputados. Actualmente está compuesto de 27 países miembros y un total de 785 eurodiputados. El Parlamento Europeo representa hoy en día a más de 500 millones de ciudadanos y además ha aumentado su poder con respecto a otros órganos como la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. Además, hay que tener en cuenta que nosotros, los españoles, cuando entramos dentro de la Unión Europea, adquirimos un nuevo derecho asociado a nuestro derecho de ciudadano, que es un derecho político, es este sufragio universal. Este sufragio universal viene recogido en los tratados. El último, el de Lisboa, aprobado en 2011. Este tratado viene a recoger características destacables. Vamos a hablar de las más importantes. Actualmente el Parlamento Europeo está formado por 785 eurodiputados, pero a partir del 2013, cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, pasará a reducirse a 754. Si además repasamos en profundidad el tratado, da una mención especial, una característica especial al Parlamento Europeo. Y en esta característica especial quiere decir que se elegirá por democracia representativa. Y esto es importante, porque además, si seguimos repasando el Tratado Europeo, en el artículo 14.2 señala una característica fundamental para que esta democracia representativa se lleve a cabo, y es que elegiremos a los eurodiputados con estas características: poblacional, decreciente, proporcionalmente, y además establece unos intervalos mínimos y máximos de representación. Cuando leemos en el tratado poblacional, decreciente, proporcionalmente, tenemos que entender que hasta ahora el Parlamento Europeo se le asignaban diputados según el peso poblacional que tenían los países. Por ejemplo, Alemania o Francia tenían mucha más representación que otros países, pero con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esto va a pasar, va a cambiar. Por eso establece estos intervalos, para que sea más representativo. Y yo siempre pongo el ejemplo de Luxemburgo. Luxemburgo tiene actualmente un eurodiputado. Cuando este tratado entre en vigor, pasará a tener 6. Si tuviéramos en cuenta cuánto vale un escaño poblacionalmente de Luxemburgo, equivaldría a 60.000 ciudadanos. En cambio, el de España equivaldría a 600.000 o el de Alemania equivaldría a 800.000. Para hablar de estas características, vemos además también que nosotros elegimos a nuestros ciudadanos, pero las características por las cuales elegimos a los ciudadanos, el derecho que se nos aplica es diferente. Es decir, en cada país rige su propia normativa electoral. Aunque los tratados piden que esta normativa se homogeneice para toda Europa, todavía queda mucho camino por recorrer. Es evidente, por ejemplo, las diferencias para ejercer el derecho al voto. En España son 18 años, cuando en Reino Unido es en 21. Si hablamos, hemos visto ya las características fundamentales por las cuales se eligen a los eurodiputados, tenemos que hablar inevitablemente de las características que se nos aplica, cuál es nuestra ley electoral para elegir a estos eurodiputados. Y tiene que ver, por ejemplo, con ese derecho ciudadano que hablaba. Al adquirir este nuevo derecho ciudadano y este nuevo derecho político, se tuvo que modificar la Constitución española en el artículo 13.2, una vez para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, sobre las características del sufragio activo y pasivo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, como ciudadanos de la Unión, independientemente del país donde residamos, tenemos intactos nuestros derechos políticos como ciudadanos de la Unión Europea. Además, las características por las cuales se eligen a los eurodiputados no son como las del resto de los comicios. Los partidos políticos van a presentar a los candidatos y una vez elegidos los diputados se formarán
los grupos políticos y se formarán en el Parlamento. Para formar un grupo político en el Parlamento Europeo hacen falta como mínimo 19 eurodiputados de 5 países diferentes. Tienden además a funcionar o a agruparse por ideologías o afinidades. Si tenemos que tener en cuenta otra característica que diferencia estos comicios con otros, es que tenemos que revisar la LOREG, su título 6, y vemos que la circunscripción es nacional, es única, por las cuales nosotros elegimos a los eurodiputados. Luego, además, el tiempo de elección de los mismos es de 5 años y, por tanto, otras curiosidades que se suelen dar cuando se producen estos comicios es que se suelen agrupar las coaliciones regionales, independentistas o nacionalistas de otros partidos políticos en España para poder acceder a estas elecciones, porque, como ya he dicho, la circunscripción es nacional. Una vez que hemos visto cómo elegimos a los eurodiputados en nuestro país, para terminar hablaré del índice de participación. Desde 1979, año en el que se configuró el Parlamento Europeo, los índices de participación han bajado mucho. Estaba en torno al 67% de media. Actualmente la tendencia es de participación es del 43% de media. ¿Qué significa mucho? Que ha bajado mucho la participación. Pero una curiosidad añadida, aunque la media europea haya bajado, en España fue creciendo. ¿Y esto cómo es posible? Pues es posible porque los comicios electorales a la Unión Europea coincidían en muchos de los casos con las elecciones municipales o autonómicas. Por lo tanto, tenía un efecto arrastre el día que los ciudadanos iban a elegir a sus representantes municipales, además elegían a otros representantes europeos y se fomentaba de esta manera la participación. Hay que reconocer que la participación también ha bajado en España a la hora de elegir a nuestros representantes europeos y ahora ronda ya la media. Me gustaría dejar una pregunta abierta o una reflexión para que pensemos sobre ella. Actualmente las democracias occidentales tienen una tendencia al descenso en la participación. Por tanto, aumenta la desafección. Pregunta abierta que os dejo para la reflexión.